gusto saludarlo, profesor. El tema a tratar el día de hoy es la historia de la teoría de los conjuntos. Soy Sofía Capristán y me ha tocado ver los antecedentes. Paso a que mis compañeras se presenten. Un gusto, profesor. Mi nombre es Alejandra Celada Vegas. Los temas que yo voy a tratar es acerca de los comienzos de la teoría de conjuntos y la consolidación de teoría de conjuntos. Un cordial saludo, profesor. Mi nombre es Antonella Herrera Chávez y los temas de los que voy a hablar son las paradojas de la teoría de conjuntos y el teorema del buen orden de Zermelo. Un gusto, profesor. Mi nombre es Lucero Guevara Sebastián. Los temas que voy a tratar son la axiomatización de la teoría de conjuntos, la axiomatización de von Neumann, Bernays y Gödel. Un gusto, profesor. Soy Lisette Castañeda Romero y los temas a tratar es el axioma de elección y la hipótesis del continuo. A su vez, también voy a mencionar los teoremas de incompletitud de Gödel. Como ya había mencionado antes, yo explicaré la parte de los antecedentes de la historia de la teoría de los conjuntos. Como parte de una pequeña síntesis, puedo decir que a diferencia del resto de las áreas de las matemáticas, la teoría de los conjuntos ha sido una obra del matemático alemán Georg Cantor. Podemos comenzar explicando que entre el siglo XVII y el siglo XVIII, se suscitó una creciente generalización de conceptos de las matemáticas, generando estos grandes controversias. Conceptos como pudieron ser función, sucesión, series, pero un claro ejemplo fueron derivada e integral. Ambos conceptos introducidos por Newton, pero que por el debido del uso de algunas técnicas parecían contradictorios. Estos sirven de base para que en el siglo XIX se produzca un movimiento que fundamenta las matemáticas, buscando como fin clarificar y justificar los conceptos antes mencionados. Es así que en 1870, Bolzano, Dedekind, Cantor y Weierstrass hacen diferentes investigaciones para demostrar que para trabajar con derivadas e integrales es indispensable manejar conjuntos infinitos, llegando así a la aritmetización del análisis matemático. Este proceso llega porque se puede definir los números complejos a partir de los números reales, los números racionales a través de los números enteros y estos a partir de los números naturales, teniendo al final como cierre de cadena, podría decirse, al definir los números reales a partir de los racionales. En este contexto, Dedekind, Frege y Peano materializan o dan su punto de vista acerca de la fundamentación de la aritmética. Y eso sí, como Dedekind en los años de 1872 y 1888 publica 2 ejemplares que en total en ambos desarrolló la teoría de los números basándose en los conceptos y aplicaciones de los conjuntos. Agregado a esto, también dio la primera definición de conjunto infinito. Sin embargo, los primeros estudios de estos conjuntos se le atribuyen a Bolzano. Por otro lado, Frege intenta fundamentar la aritmética.
con una base sobre la base de la lógica formalizada. Además de esto, desarrolla el concepto general de cardinal. Sin embargo, al tener trabajos tan minuciosos y precisos, la terminología que usaba era muy poco amable, es decir, excesivamente compleja. Y no muchos podían entender los conocimientos que él quería transmitir. Es entonces que en 1894 hasta la década de 1900, hasta el año de 1903, Peano publica un ejemplar que traducido al español se podría llamar forma matemática. Se llamaría forma matemática. Este pretende abarcar la totalidad de las matemáticas. Y además hace un estudio de las leyes de la lógica, pero no las busca estructurar propiamente. Peano, en su libro, utiliza una forma de comunicarse mucho más simple y muy diferente a la que usaba Frege. Usando así un lenguaje mucho más simple y más asequible al resto de personas. Como ya había dicho anteriormente, solamente se limita a enumerar las leyes de la lógica, las leyes lógicas, pero no estructurarlas. Además de esto, Peano propone una axiomatización de la aritmética independiente de lo que ya había propuesto de Dedekind. Sin embargo, ambas son muy similares. En la primera mitad del siglo XIX, las series trigonométricas y el desarrollo de las series en potencias forman parte fundamental para el estudio de las funciones reales de una variable real. Es así que en los primeros años de la década de 1870 se estudian problemas relativos a las series trigonométricas. Estos fueron los que condujeron a Cantor al análisis de las propiedades de algunos conjuntos infinitos de números reales. Este sería el origen de lo que en 1873 Cantor propondría como teoría de los conjuntos. Sin embargo, vale aclarar que tanto Dedekind como Frege, Peano y Bolzano son los precursores de la teoría lógica de los números finitos e infinitos. Finalmente, tanto Bolzano como Dedekind, Frege, Peano e incluso el propio Cantor buscan la reivindicación del infinito actual. Es así como en el caso de Cantor llegaría a desarrollar una aritmética de los números transinfinitos y además una teoría del orden. Luego de esto, es en 1870 que Hein
le propone a Cantor un problema relativo a la unidad de la representación de una función real a través de una serie trigonométrica. Para abordar este problema, en 1872, Cantor define los números reales en términos de series convergentes a números racionales. Luego, en 1873, Cantor obtiene su más grande logro, que llegaría a ser la numerabilidad del conjunto de los números racionales, como se le llamó Q. Así es entonces que Cantor había conseguido demostrar que un conjunto denso sobre una línea tiene tantos elementos como un conjunto de puntos aislados sobre una línea en el de los números naturales. A partir de aquí, se preguntan sobre todo si un conjunto infinito es numerable y luego si es que ¿cuál es la diferencia entre un conjunto de los números racionales y los números reales? Los comienzos de la teoría de conjuntos. La historia de la teoría de conjuntos es bastante diferente comparada con la historia de la mayoría de otras áreas de la matemática. Para la mayoría de las áreas, por lo general, se puede rastrear un largo proceso en el que las ideas evolucionan hasta alcanzar un resplandor final de inspiración, a menudo por un número de matemáticos casi simultáneamente produciendo un descubrimiento de gran importancia. En cambio, la teoría de conjuntos es bastante diferente. Su creación se debe a una sola persona, George Cantor. Así que, antes de adentrarnos en la historia principal del desarrollo de la teoría de Cantor, primero vamos a examinar algunas contribuciones preliminares. Bueno, la idea de infinito ya había sido objeto de una profunda reflexión desde la época de los griegos. Aquí tenemos a Zenón de Elea en la Edad Antigua. Alrededor de 450 a.C., con sus problemas en el infinito, hizo una importante contribución. También en la Edad Media tenemos a Alberto de Sajonia, que hizo la discusión del infinito que había dado lugar a la comparación de conjuntos infinitos. Por ejemplo, en el libro Question subsim in libro de Celo et Mundi, demuestra que un haz de longitud infinita tiene el mismo volumen que 3 espacios. Él también demuestra esto cortando el haz en trozos imaginarios que luego se ensamblan en capas concéntricas sucesivas que llenan el espacio. También tenemos a Bernard Bolzano. Este fue un filósofo y matemático que defendió el concepto de conjunto infinito. En esta época muchos creían que no podían existir los conjuntos infinitos. Así que Bolzano dio ejemplos para demostrar que, a diferencia de los conjuntos finitos, los elementos de un conjunto infinito podrían ponerse en correspondencia uno a uno con elementos de uno de sus subconjuntos propios. Esta idea eventualmente llegó a usarse en la definición de un conjunto finito. No obstante, fue con el trabajo de Cantor que la teoría de conjuntos se estableció sobre la base matemática adecuada. Así que los primeros trabajos de Cantor fueron en la teoría de números y también publicó una serie de artículos sobre este tema en 1867 y 1871. Estos, aunque de gran calidad, no dan indicios de haber sido escritos por un hombre que estaba a punto de cambiar el curso de las matemáticas. Un acontecimiento importante que tenemos es en el año 1872, cuando George Cantor hizo un viaje a Suiza y conoció a Richard Dedekind. En la actualidad se conservan numerosas cartas escritas entre los dos matemáticos en los años
1873 y 1879. Y aunque estos discuten relativamente poco de matemática, es evidente que la forma de pensar de Dedekind de manera profunda, lógica y abstracta fue de una gran influencia en Cantor para el desarrollo de sus ideas. Ahora, entre 1879 y 1884, Cantor publicó unos trabajos relativos a los conjuntos derivados, conjuntos que ya había utilizado en sus investigaciones acerca de las series trigonométricas. No obstante, ahora los estudió como método indirecto para resolver el problema del continuo. En ese trabajo introdujo los símbolos infinitos, simplemente para identificar los conjuntos derivados y poder distinguir unos de otros. También en 1883 publicó sus fundamentos de una teoría general de conjuntos, presentando de manera sistemática algunas nociones básicas de la teoría de conjuntos y desarrollando una teoría de los números transinfinitos, considerados como objetos matemáticos de la misma entidad que los números finitos. La teoría de conjuntos pasa a ser básicamente una teoría de conjuntos ordenados y los ordinales transfinitos vienen a ser un modelo de los símbolos infinitos utilizados en la descripción de los conjuntos derivados. En años posteriores ocurrieron dos hechos notables que marcaron de manera trascendental la teoría de conjuntos y por ende también de las matemáticas. Hablaremos de las paradojas de la teoría de conjuntos y mencionaremos la paradoja de Burali-Forti, la cual también es denominada la paradoja del ordinal superior o ordinal máximo. Esta paradoja fue publicada en el año de 1897, en donde se mostró una prueba de que el conjunto de todos los Aleph no podía ser bien ordenado. Es entonces que Bertrand Russell formula el resultado en términos de paradoja. Parece ser que en el año de 1895 el propio Cantor ya había descubierto esta paradoja. Sin embargo, no le había afectado mucho, ya que desde un principio él había hecho una distinción entre lo que denominó infinito absoluto y absoluto tras infinito. En el absoluto infinito podemos encontrar en el plano teológico a Dios y en un contexto matemático permite considerar las colecciones arbitrariamente grandes. Y en el absoluto tras infinito introduce este término para designar así a las potencias de los conjuntos como los números naturales o los números reales. En el año de 1899 se escribe una carta a Dedekind donde le propone modificar algunas definiciones para apaciguar un poco la latencia de esta paradoja y mantener así intacta su obra. Es así que se transforma la distinción entre el infinito absoluto y absoluto tras infinito en una diferenciación entre multiplicidades consistentes y multiplicidades inconsistentes. Posteriormente, en el año de 1825, von Neumann codificaría dicha diferencia utilizando la terminología de conjuntos y clases. Es sorprendente también la obstinación con la que Cantor recibe la publicación del trabajo de Burali-Forti, ya que incluso se permite el lujo de criticarle públicamente por haber obviado la diferenciación entre multiplicidades consistentes e inconsistentes. En el año de 1901, Russell publica un trabajo en el que afirma que si bien no existe un cardinal máximo, como refería Cantor, en cambio también debería existir que el cardinal de la colección universal de todos los conjuntos tiene que ser máximo. Russell estaba convencido de la existencia de algún error en el enunciado o en la prueba del teorema de Cantor, lo que lo lleva a analizar detalladamente toda la demostración dada por Cantor, en algunas colecciones especialmente grandes. Este análisis lo conduce a descubrir la paradoja de Cantor y también la famosa paradoja de 1903, la paradoja de Russell. La paradoja de Cantor se define básicamente en que el conjunto de todos los conjuntos está incluido en sí mismo, puesto que es un conjunto. Luego, su infinitud, según el teorema de Cantor, es mayor que la suya propia, lo cual es absurdo. Esta paradoja tiene mucho que ver con la paradoja antes mencionada, ya que la anterior tenía que ver con el ordinal máximo y esta es también conocida como la paradoja del cardinal máximo. Las paradojas de la teoría de conjuntos conocidas hasta 1902 afectaban principalmente los conceptos de ordinales y cardinales. Es por esto que su aparición no generó gran alarma entre la comunidad matemática, con independencia, claro, de los ataques recibidos de los detractores, encabezados por Kronecker y Poincaré, que la teoría de conjuntos había tenido desde sus inicios, los cuales aprovechaban cualquier indicio de error
para atacar la obra kantoriana. Se pensaba que las paradojas aparecidas podían ser solventadas realizando algunos retoques en definiciones sin afectar el grueso total de la obra, o sea, sin modificar completamente la base de esta teoría. Esta situación cambia por completo en el año de 1903 con la publicación de la denominada paradoja de Russell. La paradoja de Russell se describe principalmente como que un conjunto formará parte de sí mismo solo si no forma parte de sí mismo. Esto genera una gran contradicción y derrumba completamente las bases sólidas donde se había construido la teoría de conjuntos. Bien, ahora hablaremos del teorema del buen orden de Zermelo. En el año de 1902, Russell le comunica a Frege la existencia de contradicciones en su sistema lógico, más específicamente en su esquema de axiomas de comprensión. Este manifiesta su total desdicha al comprobar el desmoronamiento de uno de los pilares más importantes y centrales de toda su obra. Cuando está a punto de terminar la impresión y publicarla, tiene que echar por tierra completamente toda su iniciativa, ya que el programa logística de Frege, de reducir la aritmética a la lógica, ya no podría abarcar, hasta el punto de hacer que abandonara por completo uno de los proyectos al que más tiempo le había dedicado en su vida. Recordemos que Cantor había intentado probar el teorema del buen orden, para por fin darle una resolución al problema del continuo. Este principio en un inicio se había admitido como verdadero, pero finalmente lo propuso como un problema abierto, dado que no pudo demostrarlo a partir de supuestos más simples. En el primer Congreso Internacional de Matemáticas, que se celebró en el año 1900, Hilbert dio una lista con 23 problemas en los que dijo que se centraría la investigación matemática del presente siglo. El primero de ellos, quizá como reconocimiento público a la obra kantoriana, era el problema del continuo. Además, en su intervención, Hilbert destacó la importancia de dar un buen orden efectivo en el conjunto de los números reales. En el año de 1904, Koenig participa en el tercer Congreso Internacional de Matemáticas, dando una demostración de que la potencia del continuo no era un Aleph. Cantor, que estaba presente en la audiencia, se levanta e interviene afirmando que esto es falso y que él va a demostrarlo. Sin embargo, sería Hausdorff el que encontró el fallo en el problema de Koenig. Poco después, en el año 1904, es Zermelo quien publica una prueba del teorema del buen orden, refutando indirectamente el resultado que había obtenido Koenig. En dicho trabajo se explicitaba por primera vez el axioma de elección con las siglas AC, y se hace hincapié en que dicho axioma era necesario para demostrar el teorema del buen orden. En realidad, este axioma había sido utilizado implícitamente por muchos matemáticos, entre los que podemos encontrar a Cantor, Dedekind o Russell, entre algunos. Parece ser que fue Peano quien en 1890 cita por primera vez explícitamente a dicho axioma, rechazándolo absolutamente en una prueba de existencia de soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales. También, Beto Levy, en 1902, elude a este axioma de elecciones y Schmidt pensaba que un proceso de selección uniforme debía ser necesario para probar el teorema del buen orden. La salida a escena del axioma de elección y por tanto de la prueba del teorema del buen orden de Zermelo provocó una gran controversia entre los matemáticos de la época, encabezados por Peano y Borel. Se trataba de un principio de tipo existencial mediante el cual se aseguraba la existencia de un objeto sin ofrecer método alguno para obtenerlo. Con todos estos ingredientes y la aparición de paradojas, el axioma de elección y la prueba de Zermelo del teorema del buen orden, se había creado a principios de este siglo el caldo de cultivo apropiado para que apareciera la tercera gran crisis de fundamentos de la historia de las matemáticas. La primera ocurrió en el siglo V con los números irracionales y el descubrimiento de las cantidades inconmensurables, y la segunda a comienzos del siglo XIX con los infinitesimos. Como respuesta a esta crisis de fundamentos de las matemáticas es que aparecen básicamente tres proyectos. El primer proyecto propone la reducción de las matemáticas a una lógica coherente. Las nociones matemáticas han de ser definidas en términos de lógica y los teoremas matemáticos han de ser establecidos en forma de teoremas lógicos, en un marco de un cálculo. Este proyecto se esboza en este libro, publicado por Russell en el año 1903, y se complementa con este libro, el cual se desarrolló entre 1903 a 1913 por Whitehead y Russell, en donde se formula una teoría que solsaya o apacigua de cierta forma las paradojas, pero a un precio muy elevado de complejidad técnica. Otros representantes insignes de este proyecto son Dedekind, Frege y Peano, aunque reducidos más bien al ámbito de la aritmética.
También podemos encontrar el proyecto formalista, que propone una solución definitiva a todos los problemas de fundamentación, mediante una axiomatización que impida la existencia de contradicciones. Entre sus representantes más significativos destacan Hilbert, Zermelo, Bernis y von Neumann. También tenemos, por último, el proyecto intuicionista, que rechaza la lógica clásica, el proyecto del Trexio fluido para conjuntos infinitos y el infinito actual, postulando una nueva lógica y una nueva matemática. Son representantes cualificados de este proyecto Kronecker, Poincaré, Brouwer, entre otros. Las controversias originadas por el axioma de elección se debían en parte a las diferentes tomas de postura ante un significado matemático del término existencia. Mientras para logicistas y formalistas era lícito la utilización de un axioma de tipo existencial, siempre y cuando no diera lugar a contradicciones, para los intuicionistas, la existencia de un conjunto solo podía garantizarse bien si cada uno de sus elementos pueden ser designados explícitamente, o, en su defecto, si se dispone de una ley, procedimiento o método que permita construirlos. La axiomatización de la teoría de conjuntos. En 1994, Zermelo se centra en la tarea de fundamentar la teoría de conjuntos y opta por la vía axiomática, con el fin de eliminar las paradojas y de salvar lo más posible del gran edificio creado por Cantor. En las palabras de Zermelo, a partir de la teoría de conjuntos hay que buscar los principios que permitan fundamentar esta disciplina. Por ello, por una parte hay que restringir estos principios para evitar contracciones y por otra hay que considerarlo lo suficientemente amplio con el fin de conservar lo más valioso de la teoría. En 1908, Zermelo proporciona la primera axiomatización de la teoría de conjuntos, como aseguraba en su trabajo. Toda la teoría creada por Cantor y Dedekind se reduce a unas pocas definiciones y a 7 principios de axiomas. Acá cabe recalcar la teoría del axioma de elección, en donde además le manda un recado a Peano, indicándole que la falta de prueba no es lo mismo a una falta de validez. Todos los objetos de la teoría son conjuntos, y por tanto, dado X y Y, la cuestión acerca de la relación si X pertenece a Y es verdadero o no, solo tiene sentido plantearla en el caso de que X y Y sean conjuntos. Para ello se trataba de construir conjuntos a partir de otros más simples, tales como el conjunto vacío o el conjunto de los números naturales, a través de unas operaciones bien formadas, de tal manera que se evitará la formación de colecciones demasiado grandes, que pudieran dar lugar a paradojas. En 1992, Franken advierte que hay algunos resultados interesantes de la teoría cantoriana que no se obtienen a partir de la axiomática de Zermelo, por ejemplo, los que tengo subrayado acá. Franken formula con más precisión el esquema de axiomas de separación de Zermelo y propone añadir un nuevo esquema de axiomas, el reemplazamiento. Ahora bien, tanto Zermelo como Franken utilizan un lenguaje usual de los matemáticos, que se da en un marco de ambigüedad poco deseable para estos axiomas. Es ahí en donde Scuolen propone en 1922 el uso del lenguaje de primer orden, como marco de referencia para describir la axiomática de Zermelo y Franken, y para conseguir con más precisión. En este contexto, una propiedad definida se identifica con una fórmula del lenguaje de primer orden, el lenguaje de la teoría de conjuntos. A Scuolen también se le atribuye la paternidad del esquema de axiomas de reemplazamiento, así como el axioma de regularidad, introducido explícitamente por von Neumann en 1925. Es importante decir que la injusta que es la historia al no darle la participación a Scuolen, ya que la teoría se nombra como de Zermelo y Franken. La axiomatización de von Neumann, Bernays y Gödel. En 1925, von Neumann observó que muchas de las paradojas aparecidas se desvían más bien al hecho de admitir la posibilidad de considerar conjuntos demasiado grandes como elementos de otros conjuntos. Con estas ideas desarrolló una teoría axiomática de conjuntos en la que se admitía como objetos a cualquier colección por más grande que ésta fuese. Distinguió entre estos objetos los que podían ser elementos de otros objetos, los conjuntos, de aquellos que no podían ser elementos, las clases. De esta forma, von Neumann retomaba las ideas de Cantor de 1889, cuando proponía diferenciar las multiplicidades inconsistentes de las consistentes.
Entre 1937 y 1954, Bernays desarrolló el sistema de von Neumann, con una terminología parecida a la de Zermelo-Fraenkel y Scully. Así, Bernays distingue entre clases y conjuntos. Una clase nunca puede ser un conjunto, considerando dos tipos de clases: las normales, a cada una de las cuales le corresponde un conjunto, y las últimas o no normales. En 1940, Gödel simplificó la exposición del sistema axiomático de von Neumann y Bernays, al identificar cada clase normal con el conjunto que le corresponde. Así surgió la teoría axiomática de conjuntos de von Neumann, Bernays y Gödel. Los sistemas axiomáticos de Zermelo y Neumann, Bernays y Gödel proporcionan teorías de conjunto básicamente equivalentes. Todo axioma de la teoría Zermelo-Fraenkel es un teorema en la de Neumann, Bernays y Gödel. Por tanto, la consistencia de la teoría de Neumann, Bernays y Gödel implica a la de Zermelo y Fraenkel. Más aún, la teoría de Neumann, Bernays y Gödel es una extensión conservativa de la de Zermelo y Fraenkel. Es decir, toda fórmula cerrada de Zermelo y Fraenkel que sea un teorema de Neumann, Bernays y Gödel lo es en la de Zermelo y Fraenkel. En consecuencia, la consistencia de la teoría de Zermelo y Fraenkel implica a la consistencia de la de Neumann, Bernays y Gödel. No obstante, conviene destacar algunas diferencias cualitativas entre ambas teorías. Mientras que la de Neumann, Bernays y Gödel es finitamente axiomatizable, es decir, puede ser descrita de manera equivalente mediante un sistema finito de axiomas. La teoría de Zermelo y Fraenkel no lo es. Bien, profesor, continuando con la exposición, tenemos el axioma de elección y la hipótesis del continuo. En 1904, Zermelo enuncia de forma explícita el axioma de elección y lo utiliza en su primera prueba del teorema del buen orden. Posteriormente, Zermelo y Franklin van a dar creación a un sistema axiomático. Bien, este sistema axiomático constaba de siglas. En la actualidad, se les denomina de la siguiente manera. ZF al sistema axiomático de Zermelo y Franklin, prescindiendo del axioma de elección. ZF- tenemos al sistema axiomático de Zermelo-Franklin, prescindiendo del axioma de elección y el axioma de la regularidad. ZFC tenemos al sistema axiomático de Zermelo-Franklin, incluyendo el axioma de la elección y el axioma de la regularidad. ZFC- al sistema axiomático de Zermelo-Franklin, incluyendo al axioma de elección, pero prescindiendo del axioma de la regularidad. Bien, luego de la creación de este sistema axiomático, se dio inicio a una controversia entre dos cuestiones, que son las siguientes. Si la teoría de Zermelo-Franklin es consistente, se tiene que Zermelo-Franklin no prueba a la negación del axioma de elección, es decir, compatibilidad o consistencia relativa de el axioma de elección con la teoría de Zermelo-Franklin. Esta era la primera. Ahora tenemos la segunda. Si la teoría de Zermelo-Franklin es consistente, se tiene que Zermelo-Franklin no prueba al axioma de elección, es decir, independencia relativa del axioma de elección con la teoría de Zermelo-Franklin. Bien. Ahora, luego de la creación de esos dos conflictos que se dio en estos estudiosos, vinieron los aportes de Cantor. En 1891 se había probado que n sub 0 era menor que c. Para más adelante, Cantor va a sostener la hipótesis generalizada del continuo, citada por sus siglas HGC. ¿Qué nos mencionaba Cantor? Sean A un conjunto infinito y B un conjunto cuya potencia está comprendida entre las potencias de A y de PA, entonces, o bien B es equipotente al conjunto o A es equipotente a PA. Es decir, para cada cardinal infinito, simbolizado por K, no existe un cardinal tal que K
es menor. Bien. Ahora, continuando, tenemos a los aportes que se dieron a raíz de esas ideas de Cantor. En 1908, la hipótesis de los Alpes, citada por H.A., y fue formulada por Hausdorff. Él señalaba la siguiente simbología que pueden ustedes apreciar en la diapositiva. Ahora, en 1926, A. Tarski y Limbaud conjeturan la teoría del Zermelo-Franklin, que es la que estaba prescindiendo de el axioma de elección y del axioma de la regularidad. A su vez van a cuestionar a la hipótesis generalizada del continuo, que van a implicar en el axioma de elección. Continuando con los aportes, en 1938 aparece Gödel, donde va a anunciar que había probado la consistencia relativa del axioma de elección y de la hipótesis generalizada del continuo con la teoría de Zermelo-Franklin. En 1963, Cohen probó que si Zermelo-Franklin es consistente, entonces esa teoría del axioma de elección no implica a la hipótesis del continuo. Luego, tampoco implica a la hipótesis generalizada del continuo, y demostró la independencia relativa del axioma de elección y de la hipótesis generalizada del continuo, con los restantes axiomas de la teoría. Como podemos ver, año tras año se iba dando una evolución, todo ello con el fin de buscar que este sistema axiomático se encuentre correctamente estructurado, obviamente. Ahora bien, el siguiente tema que me tocaba mencionarles era los teoremas de la incompletitud de Gödel. En 1888, Hilbert resolvió un problema planteado por Gordon, demostrando por la técnica de la reducción al absurdo que todo ideal de un cierto anillo posee una base. Bien, Hilbert. En 1924 enuncia un famoso programa. Este programa estaba constatado por estas dos premisas. La primera, formalizar completamente las matemáticas y demostrar la consistencia del sistema diseñado por métodos finitistas, métodos que puedan ser descritos a través de ecuaciones numéricas y por tanto son constructivos. Ahora bien, ¿qué pasó? Hilbert mencionó esto y Gödel salió a decir, pero compañero, acá tienes ciertas dificultades. Entonces él aprovechó para lanzar la refutación a Hilbert. En 1931, Gödel publicó los teoremas de la incompletitud. ¿Qué constaban estos teoremas? El primer teorema de incompletitud. Toda teoría consistente que contenga una teoría elemental de números es incompleta. En palabras sencillas, existe una fórmula cerrada que es indecidible en la teoría. Como segundo teorema de la incompletitud tenemos a: si existe una teoría consistente, contiene una teoría elemental de números, entonces no se puede probar por propia consistencia. Bien, como han podido apreciar, hasta este momento continuaban en la búsqueda, en la indagación por querer menoscabar hasta el último momento de la historia de la teoría de conjuntos, y es por eso que hasta el momento de Gödel se considera que fue un gran aporte para la indagación de estos estudiosos. Muchas gracias por su atención. Luego de toda la exposición que hemos realizado, usted ha podido apreciar cómo se ha ido evolucionando en la historia de la teoría de los conjuntos, los cuales día tras día los autores han venido buscando el conocimiento íntegro del tema. Eso es todo, agradecemos su atención. Esperamos que se haya comprendido el tema. Muchas gracias.